como cada lunes aquí con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, activista de las luchas por los derechos humanos en la República Dominicana, notable miembro de varias organizaciones de las llamadas ONG de la sociedad civil, y sobre todo ciudadano, que es lo que más importa, ¿verdad? Así es. En estos días hemos estado recordando el 11 de septiembre, muchos temas que tenemos pero así rápidamente vamos a hacer como un picadillo, ¿no? Para ir pasando porque son todos importantes. 11 de septiembre, derrocamiento de Salvador Allende. 11 de septiembre, las Torres Gemelas, y tú mismo recordabas ahora en off, ese mismo 11 de septiembre, la Carta Democrática de la OEA. O sea, septiembre parece que es un mes un tanto abigarrado con esa mezcla, porque además el 25 de septiembre fue el golpe contra Juan Bosch en la República Dominicana. Y bueno, todo eso pues nos trae a hacer un poco hoy de evaluación de qué ha pasado, qué ha venido ocurriendo, porque ha cambiado bastante el mundo, sobre todo después del 11 de septiembre del 73, que a pesar de la aprobación de la Carta Democrática de la OEA, fue verdaderamente un retroceso grande para los derechos humanos a nivel mundial, prácticamente, porque los Estados Unidos empezaron a aplicar una serie de políticas que ahora no le exigen a uno que se encuere cuando va para allá de casualidad. Es lo único que ha faltado, que nos encueren a todos en los aeropuertos antes de ir a Estados Unidos o de pasar por allí, por ejemplo, para poner un solo caso, ¿no? Es decir, veníamos construyendo democracia, pero ¿de qué manera, no? Sí, y cambió el 11 de septiembre de 2001, cambió radicalmente el concepto del enemigo, entre comillas. Fíjate que ahí fue cuando se convirtió el enemigo para Estados Unidos, que siempre ha necesitado un enemigo cuando no son los chinos, los rusos, claro, los alemanes en algún momento, los japoneses. Cambió el enemigo allí. Cambió radicalmente el enemigo, pero ya no solamente para un país, es decir, le cambió el enemigo para, primero, lo que ellos definen como un terrorista, que lamentablemente, independientemente Antes era un comunista. Antes era un comunista. Y además la definición del terrorismo la hacen tan amplia y abierta que no solamente incluye a personas que cometen actos de terror efectivamente y que hacen acciones violentas para defender causas muchas veces fundamentalistas y que no son precisamente las causas favorables a la humanidad, pero incluyen en esa definición también en muchas ocasiones a luchadores por la libertad, a luchadores democráticos, por la independencia de sus países, por la búsqueda del cambio hacia un mejor tipo de sociedad en sus naciones. Pero también han extendido, sobre todo los sectores más radicales estadounidenses, esta definición hacia toda una religión, que es el mundo musulmán, que si bien tiene fundamentalismo, si bien hay gente como el Estado Islámico que cometen actos de terror, enfrentan a su propia gente, o como los talibanes en Afganistán o en Pakistán mismo, que existen movimientos de esta naturaleza, no necesariamente se debe extender a todo el musulmán y a todas las personas que tienen algún tipo de facciones árabes o típicas del imperio, del antiguo imperio otomano, que es lo que ha hecho o han extendido un sector radical de los Estados Unidos con respecto al terrorismo, ha ampliado esa panoplia fruto precisamente del 11 de septiembre. Pero también le dio pretexto a Estados Unidos para ampliar su presencia en el Medio Oriente y tratar de controlar más todo lo que significa el petróleo de la zona, o las zonas petrolíferas. Exacto.
Yo no sé cuál fue más terrorista, si el golpe de Estado del 73 en Chile o las Torres Gemelas, eso ponerse uno a hacer esas comparaciones, pero la verdad que... Bueno, el golpe de Estado en Allende también tuvo una gran influencia, sobre todo en América Latina, porque en plena Guerra Fría fue el primer intento de hacer un estado de lo que llamaban en aquel momento en los países escandinavos el estado de bienestar o la vía pacífica al socialismo, que fue el intento de Salvador Allende. Y precisamente con los auspicios, siempre se ha dicho, y después de los papeles desclasificados del Congreso, se tiene ya algunas evidencias empíricas reales que hubo participación de sectores del complejo militar industrial estadounidense. Recuérdate la famosa ITT, que era una telefónica con mucho poder, en una corporación telefónica no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos. ¿Y la del cobre por igual? La del cobre por igual. La del cobre, sí. Entonces, bueno, fue un golpe de Estado que podría ser catalogado de terrorista si nosotros... sí, vamos a la definición. Vamos a la definición de terrorista es aquel que comete un acto de terror y sobre todo con cierto nivel de masividad. Recuérdate. Sí, y con objetivos políticos. Y con objetivos políticos. Recuérdate que encerraron más de 20.000 personas en un estadio y prácticamente la fusilaron sumariamente. E incluso está todo aquello de Víctor Jara, un cantautor de izquierda, que dicen que hasta le cortaron las manos en el estadio, sin contar la gran cantidad de desaparecidos que hubo en Chile en aquel momento. Y como decía, fue un experimento. Primero, Salvador Allende llegó por elecciones. La experiencia chilena tiene muchas lecciones no solamente para América Latina desde el punto de vista de su relación con los Estados Unidos, que dicho sea de paso ha cambiado mucho. Sí, ya hacer lo que se hizo con Chile no se pudo hacer, por ejemplo, en los momentos actuales con Bolivia, con Ecuador, con Argentina o con Venezuela, en donde llegaron sectores de izquierda, pero sobre todo Venezuela, a esos países con verdadera simpatía al socialismo y que Estados Unidos lo intentó pero no lo logró. Ahora, ¿cuál ha sido quizá o cuál es una de las diferencias más importantes con respecto a esas experiencias? Bueno, primero el momento histórico, eso hay que decirlo y es cierto. Estábamos en el momento de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre la Unión Soviética, como decían en la época, una superpotencia y Estados Unidos la otra superpotencia, dos polos bien definidos en este caso, y cualquier tipo de acción geopolítica, de opciones que tomaban los países, pues era vista como si oscilara entre uno u otro. Aunque había un movimiento, el famoso movimiento de los no alineados, por ejemplo, en donde estaba Josip Broz Tito y también, que era el principal liderazgo en sus inicios, y luego Fidel Castro, movimiento que desapareció, dicho sea de paso, creo que desapareció después que desapareció Tito. Y que cuando se dividió Yugoslavia, que era uno de sus principales armadores. Internamente es más bien lo que explica por qué el golpe de Estado, aunque estábamos en ese momento de polarización, se hizo primero tan sanguinario y segundo tuvo éxito. Porque el sector de los Estados Unidos, las corporaciones, el complejo militar industrial, los halcones, siempre han conspirado con respecto a gobiernos que no les son favorables en aquella época. Ahora se manejan de otra manera ya en la diplomacia con sanciones económicas y estas cosas. Pero ¿qué pasó en Chile? Bueno, primero un sector importante del movimiento popular y de los movimientos sociales chilenos, que dicho sea de paso, los primeros análisis o estudios importantes sobre los movimientos sociales se hicieron precisamente en Chile, que lo hizo Manuel Castel en la época. Pues muchos de estos no entendieron el tema el símbolo de lo que significaba el triunfo de Allende por vías electorales en una gran coalición de izquierda. Entonces hubo cierta incomprensión de sectores radicales
que a pesar de que tenían, digamos, simpatía por los mismos principios y el mismo norte, diferían en la forma de llegar, uno lo veían como acciones violentas, pues no apoyaron lo suficiente al gobierno de Salvador Allende. Es decir, no se hizo un frente común, no hubo una comprensión de lo que estaba haciendo Salvador Allende, y bueno, ahí ya tú tienes un primer elemento importante, la división dentro del movimiento popular, la división de lo que debió haber sido un bloque más compacto dentro del gobierno de Allende. Y bueno, esto sumado entonces a la conspiración abierta de los sectores más ricos de Chile, no solamente de los militares, sino estamos hablando de los empresarios, de los grandes empresarios y las grandes corporaciones, incluyendo corporaciones estadounidenses. Entonces, llegó un momento en que el apoyo a Allende se vio limitado, por ejemplo, por sectores de la izquierda que hacían manifestaciones en un momento donde estaba tan dividido y con tanto elemento caldeado que la burguesía estaba diciéndole a Allende que no debía hacer determinadas acciones como nacionalizaciones, etcétera, etcétera, o cierto tipo de políticas sociales. El otro grupo estaba también en la calle pidiendo que radicalizara el proceso. Entonces, al no entender esos aspectos, al ver un enfrentamiento interno, el resultado final fue, bueno, primero la falta de legitimidad y de apoyo de los sectores populares, del propio Allende, y en segundo lugar, pues entonces el golpe, en donde precisamente lo que se llama, en la sociología marxista llama la burguesía, ahora le dirían el gran empresariado, las corporaciones, los dueños de los medios de producción, pues se aprovecharon de las circunstancias y pudieron hacer el golpe. Situaciones que, fíjate, ya no se han presentado en otros lugares de esa misma manera. No, y es interesante ver lo que ha ocurrido en América Latina de entonces para acá, porque, contrario a lo que pudiera creerse, han surgido más gobiernos progresistas en América Latina y que, sin embargo, contra ellos no ha sido efectivo el golpe de Estado, aunque se haya querido dar incluso. Es decir, tenemos gobiernos que podríamos llamar sin lugar a duda progresistas en Ecuador, en Bolivia, movimientos revolucionarios evidentes en Venezuela incluso, y sin embargo los golpes no han sido lo exitoso que fue el golpe contra Allende o el golpe contra Bosch aquí y las decenas de golpes que hubo entonces, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí hay que primero de nada tomar en cuenta la famosa caída del muro, que se usa como símbolo para hablar ya del fin del enfrentamiento entre el polo soviético y el polo liderado por Estados Unidos, digámosle, imperialista, capitalista. Ese 1989 en donde con la perestroika y la glasnost redefinió el mapa mundial Gorbachov y todos los aliados del pacto de Varsovia. Un elemento que también de otro punto de vista se veía venir por ciertas situaciones ya que se habían dado en la propia Unión Soviética y en el famoso el este europeo, que era, como le llamaban, socialista. El polo socialista. Bueno, con eso de la caída del muro y el cambio, obviamente ya una de las cosas y ventajas que tuvo América Latina es que la visión, vamos a llamarle bipolar, entre si o estás conmigo o está con la Unión Soviética, o está conmigo o contra mí. O contra mí. Esa era la cosa. Pues ahí hay un cambio real y efectivo ante la inexistencia ya, vamos a llamarle así, del polo soviético y los cambios que se dieron en los otros países llamados socialistas, que decían, en aquella época se le decía o socialismo realmente existente, o los trotskistas le llamaban estados obreros burocratizados, pero indudablemente que era un polo distinto al polo liderado por Estados Unidos. Con ese cambio, pues la geopolítica en América Latina también cambia, e incluso uno de los elementos que tuvo ese cambio fue
que los Estados Unidos y las potencias europeas, pero sobre todo los Estados Unidos, que se había asumido como el gran gendarme del mundo, se había asumido a sí mismo, pues abandona un poco a América Latina y comienza a ver más el este europeo y comienza a invertir más dinero, la USAID, la gente, en lo que ellos llaman la promoción de la democracia, que muchas veces es en realidad la promoción del American Way of Life o el estilo de vida americana en los países del este, que le comienzan a ser mucho más interesantes, precisamente porque están quitándoselo al famoso polo. Está el caso de Polonia con Solidaridad, donde ellos le brindan muchísimo apoyo, y con otros movimientos. Entonces, en ese contexto, como pierden de vista el patio trasero, pues es donde se cuelan todos estos movimientos en muchos de los países latinoamericanos. Aunque después, obviamente, como que de repente dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Qué nos están haciendo en el patio trasero? Sobre todo los sectores de los halcones, pero ya el movimiento había avanzado bastante. ¿No es un poco reduccionista o limitante o no sé, achacar el surgimiento de estos movimientos en América Latina a un descuido de Estados Unidos? No, los movimientos no. Si di esa impresión, esa no es la impresión. Quise decir, ante el descuido de los Estados Unidos, estos movimientos que muchos de ellos ya existían, que tienen su razón de ser, es decir, la mayoría de estos movimientos surgen por reales condiciones existentes en esos países. Podemos poner el caso de Bolivia. Es decir, el tema boliviano, desde los golpes de Estado en los 50, los 60, el nivel de inestabilidad que tenía fue siempre grande, y la existencia en Bolivia de un movimiento obrero, popular, fuerte, siempre estuvo ahí. Pero precisamente en varias ocasiones ganó y en varias ocasiones fue destronado. Desplazado. Lo que ocurre con estos movimientos es que al presentarse unas nuevas condiciones, pues estos movimientos tienen mayores probabilidades de triunfar. No es que surgen por el descuido, ni surgen por razones geopolíticas, no, surgen y tienen éxito por razones internas, pero les favorece la condición externa en este marco. Claro. En este marco. Porque no era un movimiento, pusimos el caso de Allende. El caso de Allende era un movimiento sumamente legítimo, con bastante apoyo popular, aunque se dividiera luego el bloque o el famoso Frente Popular y tuvieran tantas dificultades, y cae. Pero movimientos similares posteriormente, en un contexto de donde ya no está la Guerra Fría y no hay ese elemento de bipolaridad mundial, pues tienen mayores probabilidades de éxito. Bueno, y dejando la efeméride atrás, que es interesante además porque la historia sirve para explicar el presente, ¿sí? Claro, y para que uno no esté repitiendo. Sí, sobre todo si tú te pones a pensar para ver la evolución. Cómo muchas veces gobiernos que llevan agenda de sectores populares, estos sectores populares, en vez de por lo menos mantener un cierto apoyo, no voy a decir el gobierno, pero sí a la medida de mantener una cierta relación positiva con respecto a eso, lo enfrentan, lo que provocan precisamente que primero los sectores populares puedan perder vigencia, o provocar que las medidas, las políticas que se están llevando a cabo, y debemos recordar que aquí a veces se olvida, toda política, la que sea, política educativa, política de salud, política de vivienda, política industrial, política de hidrocarburos, toda política tiene dolientes y tiene personas afectadas, personas que se favorecen y personas que no se favorecen. Entonces, si el que se favorece de un tipo de política no se manifiesta abiertamente como favorecido, no apoya esa política, no hace que esa política inclusive se pueda llevar más lejos, va a permitir que se fortalezcan quienes se ven afectados por esa política y la quieran limitar. El Estado y la sociedad dominicana y el mundo entero es así, y ahí no hay vuelta floja. Pasó con Allende. Exactamente. Y, en cierto modo, podríamos referir esto, y de ahí la importancia de estos análisis y de las efemérides también, a traerlo y
centrarnos, por ejemplo, en las visitas sorpresa del presidente, que están siendo objeto de un ataque, a veces desconsiderado, pero sobre todo a veces sin ningún fundamento, porque si hay una política exitosa, el presidente lo es esta, y si hay una política realmente de promoción social, de beneficio para las poblaciones, para las asociaciones, para el campo, etcétera, esta es una, indudablemente. Hagamos abstracción de todo lo otro, incluso de lo que se está en la educación, etcétera, y enfoquémonos en este instrumento de trabajo que son las visitas sorpresa, para darnos cuenta de lo que tú dices. O sea, si no hay sectores y el mismo pueblo, aunque el pueblo parece que no tiene problemas, parece que identifica bien el asunto y está muy claro, ¿no? Los que no entienden, parece, este fenómeno, son los que están enfrentando, los que están atacando. Yo al revés, creo que lo entienden muy bien, y por eso lo están atacando. Sí. Si te das cuenta, mira, es interesante, y yo creo que todavía no se está en la campaña electoral, pero si la política que se va a llevar a cabo de parte de la oposición es esta que se va llevando a cabo, los estrategas y las estrategas electorales que tenga el presidente Danilo Medina, la van a llevar fácil y suave. Sí, tan sencillo como eso, fácil y suave. Mira, y además porque tú te ves las contradicciones. El otro día la Comisión Agropecuaria, creo que se llama Comisión Agropecuaria del PRM, hace una rueda de prensa y dice lo siguiente. Dice que va a estimular el campo, que le va a prestar atención al campo, con crédito para la cooperativa, con promover el asociacionismo, con que sea la misma gente que sea protagonista de su propia historia. Que van a hacer visitas sorpresa. Claro, o sea, ellos describieron exactamente las visitas sorpresa, exactamente lo que hace el presidente. Va, evalúa, ve qué es lo que necesitan, hace préstamos, mejora infraestructura, le pide a la gente que incorporen más personas a las asociaciones, no hace préstamos individuales para pequeños, medianos, no, solamente asociaciones, cooperativas, estimula el que la gente se siente parte de una comunidad. O sea, todo eso ellos exactamente lo estaban proponiendo, y lo están proponiendo en su programa. Pero al mismo tiempo veo a esas personas diciendo que las visitas sorpresa han fracasado. O sea, ¿tú te imaginas decir que las visitas sorpresa han fracasado cuando todas las encuestas que nosotros hacemos, el 90% de las personas, cuando menos ha sido el 90% de las personas, dice que la visita sorpresa es de la política más exitosa del presidente Danilo Medina, y dicen que apoyan la visita sorpresa? Pero además de eso, cuando tú vas al campo y tú te encuentras con que en la visita, con el campo ha cambiado radicalmente su fisionomía gracias a las visitas sorpresa. Aquí a veces se olvidan, porque bueno, las cosas positivas lamentablemente, pero ustedes se recuerdan lo que pasaba aquí en la temporada ciclónica antes del 2012. La última vez que pasó fue en el 2012, con el Bajo Yuna, las inundaciones y todo eso. Y aquí no olvidamos que fue un fruto que el presidente visitó y se mandó a dragar los ríos, mejorar todo eso, y toda la zona tiene que ver mucho con el inicio de las primeras visitas sorpresas que hizo el presidente, y que eso fueron parte de los resultados. Pero además de eso, mire, porque las visitas sorpresas no crean asociaciones y cooperativas, estimulan lo que ya existe grandemente. Aquí hay una asociación de chocolateras, por ejemplo, que ya, gracias a la visita sorpresa, existían antes, tenían un nivel mínimo de organización, pero gracias a la visita sorpresa ya sus productos se están vendiendo en supermercados, ahí cerca de la cajera. De Chocal. Exactamente, Chocal. Que se le trajo, se le entrenó de la tierra, se le entrenó, le trajeron personas de Suiza, creo que fue Suiza, sí, Suiza, para que le entrenaran el chocolate, etc. Pero así como ellos, recordemos el aceite de orégano.
que una cosita así es carísima. Gracias. O sea, tú te pones a ver y a hacer una evaluación de lo que ha ocurrido con la visita de sorpresa y es sumamente positivo y la gente del campo lo sabe. Yo entiendo que lo que se está queriendo hacer es, en las zonas urbanas, que desmeritar algo que ha sido muy positivo para el campo. Pero en el campo no van a tener nada que buscar con ese discurso. Y creo que entonces ahí es donde vienen con el discurso de que van a hacer lo mismo que se hace con la visita sorpresa, sin decir que son las visitas sorpresa. Una política de esa naturaleza es lo que había un autor, no es un término ofensivo el que va a utilizar, es una categoría de la ciencias políticas de un autor norteamericano, Alan Wolf, que en unos análisis que hacía en un texto que él llama Los límites de la legitimidad, él llamaba a ese tipo de acción esquizoide, porque por un lado, fíjate, es como un pensamiento esquizoide. Por un lado yo digo esto no sirve, pero por otro lado digo que eso es lo que voy a hacer. O sea, tú no puedes entonces en política lograr mantener y lograr mayor nivel de apoyo con un pensamiento de esa naturaleza y con una visión de esa naturaleza. Tú no puedes decirle a la gente, eso no, y por el otro lado, yo lo voy a hacer. Se queda como te dije, lo que yo pienso es que si siguen por esa ruta, los estrategas electorales, problemas. Bueno, los de ellos van a tener problemas, pero los tienen ya porque las encuestas todavía... Los de la reelección la van a tener bien fácil. Sí. Pero hay un elemento que me gustaría resaltar antes de que le demos paso a Ecomundo, porque Ecomundo no quiere hablar de estas cosas, lo hemos dejado allá en la economía internacional. Pero hay un aspecto importante, Tejadolín, y es que dicen, bueno, pero es que las visitas han sido tantas, y entonces no se han logrado más que un impacto en tantas, o sea, hay un tanto por ciento, y bueno, empiezan a sacar estos porcentajes, ¿no? Y dicen, no, eso entonces es un fracaso. No les dan a la gente la oportunidad de comprender que todo, además, todo plan, toda política tiene un tiempo en el cual se desarrolla, y de que si algo debe quedar muy claro es que 3 años, que es lo que tiene el presidente ahí, es muy poco para usted ver resultados. Cualquier capitalista que invierte espera, calcula que su capital entrará a su inversión en lo que llaman el break-even point o el punto de nivel, ¿no? Sí, sí. En 2 a 3 años, lo calculan, y a veces hasta más. ¿Cómo es posible que se pretenda que estas políticas de repente sean un 100% exitosas y que den todo lo que van a... O sea, no entiendo. Pero ya la presencia del presidente es un éxito, como él dice, sí. El presidente que va, él con las personas encargadas del Estado para las acciones que él vaya a promover, es decir, Banco Agrícola, el Fondo... Instituto Agrario, a veces va con obra pública, a veces con educación, inclusive ha recomendado que vaya a minería en algunas zonas porque hay pequeña minería, etcétera, etcétera. Sí, él va con quien tiene que ir. Escucha a las personas, pero ojo, hay también una confusión. No en todas él accede a lo que se ha solicitado. Él ha ido a algunas zonas en donde ha dicho, miren, yo sé lo que ustedes quieren, pero eso no es rentable. Ustedes no pueden hacerlo así. Primero necesitan más gente. Identifiquen más gente, amplíen la cooperativa o la asociación y después que ustedes se amplíen, tengan mayor cantidad de productores, entonces podemos volver a hablar, porque con lo que hay no se puede hacer. O le ha dicho, no, espérense un momento, ustedes quieren regalo, nosotros no regalamos nada. Nosotros lo ayudamos, lo fortalecemos, lo capacitamos, le prestamos, por ese dinero hay que devolverlo, pues yo lo voy a seguir prestando, estimulando a la gente. En varios sitios ha dicho, y hay gente donde dice, mire, queremos, no, ustedes eso no lo necesitan. En más de un lugar lo ha dicho, con claridad. Y en otros, pues, son procesos que necesitan de más tiempo.
ya sea porque necesitan un mayor nivel de capacitación, porque los recursos se necesitan desembolsar en un determinado orden, porque se necesita preparar la asociación institucionalmente, fortalecerla institucionalmente para que puedan manejar el proyecto. Es decir, hay una gran diversidad. No es que yo llegué, aquí está el dinero, tengan, me voy. No, eso no es así. Entonces, ahí es donde también está el otro elemento. Una visita sorpresa no implica necesariamente que al otro día de la visita sorpresa las cosas se ponen en marcha. Puede pasar un par de meses para que se ponga en marcha, pero se van a poner en marcha o se están poniendo en marcha, pero en una etapa de preparación del terreno. Y en la ejecución de todo un programa y la ejecución de todo un programa del tiempo. Y sin embargo, ya la visita sorpresa sí tienen efectos positivos en gran parte de donde se han realizado. De hecho, hay una reducción, según las últimas encuestas realizadas, de la pobreza rural, en donde parte de esa reducción se le achaca a la visita sorpresa. También al hecho de otras concatenaciones, por ejemplo, las construcciones de aulas, viviendas que se ha recomendado que se contrate gente del lugar, etcétera, etcétera. Pero una parte y una proporción importante de la reducción de la pobreza rural en República Dominicana se le achaca a la visita sorpresa. Bien, será mucho lo que habrá que hablar de este tema porque tiene mucha tela por donde cortar. Habrá mucho que hablar de las visitas, pero ahora es el turno de Ecomundo, que debo aprovechar para decir que Ecomundo tiene un correlato, ¿verdad? Sería correcto eso. Tiene un alter ego sí, radial. Un alter ego, una versión radial en Dominicana FM, en 98.9 y 99.9 a la 1 de la tarde. Pero ese Ecomundo es con ritmo. Sí, ese es con ritmo, con ese además de comentarios económicos, etcétera, usted va a escuchar muy buena música, Dominicana FM, ya lo sabe, 99, con el camarada 98.9 y 99.9, Lucas Vicen. Quédese ahí, vámonos a Ecomundo. Más entusiasmo que nunca. En República Dominicana, el centro de las políticas públicas es la gente. Las metas de la gestión gubernamental son programas de desarrollo e inclusión social que han generado una revolución económica, social y cultural.